Hola amigas y amigos, sean bienvenidos a esta 101ª emisión regular de Locomoción TV Noticias. Desde el estudio único de Locomoción TV en la ciudad autónoma de Buenos Aires, llegamos hasta ustedes luego de 11 días desde nuestro último encuentro por estos medios. En este tiempo en que la movilización popular se reactivó en parte por cumplirse los 50 años del golpe cívico-militar genocida del 24 de marzo de 1976, fecha que moviliza a todo el país en una eterna lucha por memoria, verdad y justicia. El gobierno de Javier Milei en estas fechas hace malabares para pasarse por las partes a los 30.000, negarlos y hablar de una memoria completa que solamente está en su enfermiza imaginación. Su defensa del Estado burocrático autoritario no es más que la diplomatura de todas sus hipocresías, desde decirse liberal mientras defiende y profundiza la represión del Estado sobre la sociedad civil, hasta hablar despectivamente de una casta a la que sirve, preserva y le amplía todos sus privilegios. Por otra parte, el intento del Estado y de los poderes oligárquicos extractivistas de cargarse a los glaciares y al agua misma han puesto a la sociedad en alerta en los territorios y en las tareas urbanas por igual. La cuestión tiene a les políticos a mal traer, ya que han arbitrado todos los medios para guarecerse de una ciudadanía que exige que se cumpla la Constitución y las leyes y sus mecanismos para garantizar ser escuchados. A tal efecto han sitiado con tropa infame al Congreso y al mismo tiempo, con la baladí excusa de la masividad, han censurado los medios de consulta, poniendo a toda la reforma extractivista en condiciones de nulidad absoluta. Suponen que la lucha termina aquí, pero no entienden que la cuestión seguirá en los territorios y hasta en los tribunales, dejándolos al borde de una derrota que les retrasará el acceso a los privilegios de la entrega de forma insalvable. Mientras tanto, la causa YPF los pone en un malsano exitismo tanto a los políticos del gobierno como de la oposición, adjudicándose una victoria que no es tal, como quien vende la piel de un jabalí que aún no cazó. Lo importante para ellos es capitalizar un respiro que les dio el Poder Judicial de los Estados Unidos y rezar que en julio no se les devuelva el boomerang de sus celebraciones anticipadas y grotescas. Como de costumbre, las derrotas anteriores eran huérfanas y esta supuesta y temporal victoria tiene reclamos de paternidad de todos los tipos y colores políticos. En cuanto al limitado y a la vez soberbio jefe de gabinete de la nación, nos preguntamos, ¿cómo es que un simple mortal del periodismo se convierte en apenas 2 años en el poder en un funcionario que se siente impune para no dar respuestas? Entre vuelos privados a Punta del Este, financiados por amigos del Estado y activos que aparecen o desaparecen de sus declaraciones juradas, el jefe de gabinete Manuel Adorni se refugia en el silencio judicial y la soberbia para evitar explicar lo que cualquier ciudadano tiene derecho a saber. Una crónica sobre la metamorfosis del poder y el cinismo de quien hoy desprecia el oficio que alguna vez ejerció. Pasen y vean que aquí la verdad no necesita ni toma prisioneros. A medio siglo del golpe cívico-militar de 1976, la Argentina vuelve a encontrarse en las calles. Este no es un ejercicio de nostalgia ni una pieza de museo. Es un acto de rebeldía necesario frente a un poder que hoy intenta reciclar las mismas recetas económicas que en el pasado nos hundieron en el horror. Mientras desde el gobierno se busca imponer una memoria completa para licuar la responsabilidad del Estado y atacar el símbolo de los 30.000, la realidad desborda cualquier oficina oficial, porque la memoria no se gestiona desde un escritorio ni se domestica con secretarías que solo sirven para lavarle la cara al represor de turno. La memoria se ejerce defendiendo lo nuestro cada día. Desde la movilización del Frente 29 de noviembre en Avenida de Mayo, este registro levanta las banderas de los 30.000, pero también la de los presos políticos actuales, la lucha mapuche y el grito por una Palestina libre. Es un recordatorio de que el Estado nunca se autolimita si el pueblo no le marca la cancha, porque un pueblo que se olvida es un pueblo que se deja pisotear. Y acá todavía somos millones los que no estamos dispuestos a agachar la cabeza. ¡Vamos a las imágenes! Cada 24 de marzo la Argentina se detiene para conmemorar el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. En esta jornada se recuerda el golpe y la dictadura cívico-militar de 1976, el llamado Proceso de Reorganización Nacional que asoló de las maneras más atroces posibles a todo el país durante 8 años. Una masacre que dejó el saldo de 30.000 desaparecidos que el gobierno de Milei niega y que le quiere bajar el precio, hablando de una memoria completa
que pretende morigerar el estupor que genera por siempre la barbarie del Estado y de las castas. Desentierran a dinosaurios como Tata Joffre, que la juegan de lo que nunca dejaron de ser, los caínes tratando de vender una nueva mentira a cambio de miles de prebendas, un volver a la delación de personajes siniestros. El Estado cada 24 de marzo despliega nuevas restricciones a la movilización, las cuales son desbordadas por la presencia de millones en todo el país, tantos que las fuerzas de seguridad retroceden en 4 patas. Porque siempre, pero siempre cuando el Estado retrocede es porque los derechos humanos y la memoria colectiva los han derrotado. Nuevamente las masivas marchas en todo el país no nos permiten dar números precisos, salvo uno solito, que cada 24 de marzo lleva a millones a pedir memoria, verdad y justicia. Son 30.000 y lo del proceso fue genocidio. Pasan los gobiernos de esta farsa de democracia y crece la hipocresía de un aparato que monta secretarías de derechos humanos cuando el Estado es el principal represor. Tener una oficina para gestionar la memoria es tan perverso como lo sería una oficina de bienestar judío en pleno Tercer Reich. Es el mismo victimario administrando el recuerdo de la víctima para legitimarse en el sillón. En los gobiernos anteriores las secretarías de derechos humanos solo sirvieron para lavarle la cara al Estado y que siga violando los derechos humanos, llegando a extremos de la gestión Pietra Gala, que hasta quería contarnos lo que todo el mundo vio, siendo un defensor a ultranza de los estados, constituyéndose en el más efectivo colaboracionista represor de la democracia. Del Estado siempre hay que esperar que se supere, pero en el caso de la gestión Milei ya la cosa pasa a ligas mayores, poniéndose a negar todo, y pretender hablar de memoria completa es la consagración de un cinismo que habla de liberales de Estado y denunciar que combaten a la casta, a la que en la práctica y evidentemente no dejan de servir. Hablar del 24 de marzo es también mirar cómo décadas después algunos todavía intentan reciclar las mismas recetas económicas que nos hundieron en los años del proceso de reorganización nacional. La memoria no es una pieza de museo, es un escudo contra los que creen que la vida humana es una mercancía que se puede y se debe liquidar por monedas para servir al Estado y a la casa. La Plaza de Mayo hoy no solo grita por lo que pasó, grita porque ese ejercicio de memoria es fundamental, ya que el Estado cada 24 de marzo sabe dónde el pueblo le marca la cancha y cuáles son sus límites. Lo cierto es que el Estado nunca se autolimita en su violencia, si nadie le hace sentir que no le es conveniente, y cada 24 de marzo el pueblo se los avisa, por ahora, por las buenas. El olvido es la única chance que tiene el Estado para explayarse y extenderse en lo que mejor sabe hacer, acabar con las libertades públicas y las vidas de sus conciudadanos. Como ya hace muchos años, la respuesta de la organicidad del acto centralizado queda expuesta como la mentira que es, tratar de organizar lo que debe y es de hecho espontáneo, diverso y irreconciliable con el poder y con cada tipo de sacerdotes de la memoria colectiva. Nuevamente la gente se movilizó por sus propios medios, por sus propias identidades y algunos trataron de capitalizarlo con un acto central que tuvo mucho de querer ser central y que no pudo lograrlo por más cámaras que les pusieran. De esos miles de encuentros desde Locomoción TV participamos y registramos específicamente el del Frente 29 de noviembre en la Avenida de Mayo y Bernardo de Irigoyen de esta ciudad autónoma. En el mismo se abogó por la memoria de los 30.000, por Milton Tonomeo y Eneas Gallo, secuestrados políticos del Estado argentino, por los mapuches, víctimas como siempre de las atrocidades y persecuciones del Estado chileno, y por Palestina libre. Y a esta altura tener que explicar por qué hablamos de 30.000 es agotador, pero es una pelea obligatoria ante tanto cinismo. No es una cuestión de aritmética para una plantilla Excel. Es un símbolo político y social frente a un Estado que secuestró, torturó y desapareció personas sin dejar registro oficial. Es la cifra que representa el vacío sistemático de un plan de exterminio. Esta cifra es a la que justamente los esfuerzos del presidente Milei y sus secuaces le ponen todas las fichas. Necesitan ridiculizarla para demostrar que la víctima miente, para exculpar al víctima. Hoy nos quieren vender la memoria completa como si fuera un combo de comida rápida, pero seamos claros, ese discurso no busca la verdad, busca simplemente la impunidad. Antes querían disfrazar el genocidio de excesos o de una guerra entre iguales para licuar la responsabilidad del Estado, que es el que tiene el monopolio de la fuerza y la obligación de proteger a su pueblo, no de montar centros clandestinos de detención. El negacionismo no es la libertad de expresión, es una herramienta política para, desde una ilusoria y cínica perspectiva, intentar desaparecerlos de nuevo, que dejen de ser parte de nuestras vidas.
No los niegan para burlarse, los niegan por necesidad, porque aún les tienen miedo a todos y a cada uno de los 30 años. A 50 años del siniestro proceso, el ejercicio de recordar se vuelve un acto de rebeldía. La memoria tiene que ser incómoda, tiene que picar, tiene que señalar a los que hoy con otros métodos pretenden que nos olvidemos de quiénes somos. Que este 24 de marzo sirva para entender que la libertad de verdad no se declama en una tribuna, se ejerce defendiendo lo nuestro, porque un pueblo que se olvida es un pueblo que se deja pisotear. Acá, por lo visto, todavía somos muchos los que no estamos dispuestos a agachar la cabeza. Pasado 25 de marzo, el Congreso de la Nación fue escenario de una audiencia pública que desnudó el pánico del Estado ante la participación ciudadana. Con más de 100.000 inscriptos, la respuesta oficial no fue la partida democrática, sino la fortificación del edificio con tropas federales y una burocracia diseñada para silenciar. El informe que veremos a continuación detalla cómo el intento de saquear nuestros recursos estratégicos se topó con una masividad que la casta no pudo digerir de ninguna manera. De la denegación arbitraria de acreditaciones a medios independientes bajo excusas de espacio que ocultaban una censura flagrante, hasta la violación sistemática del Acuerdo de Escazú y la Ley General del Ambiente, el proceso administrativo todo quedó viciado de nulidad absoluta. No se trata de un error de cálculo, es una decisión política de convertir un mandato constitucional en un simulacro para calmar la avidez de dólares del extractivismo. En la cuestión se contraponen dos visiones irreconciliables. Por un lado, la del extractivismo, que bajo un barniz técnico pretende jerarquizar qué hielo merece protección y cuál no, abriendo la puerta al negocio corporativo. Por el otro, la realidad científica de cómo los ambientes glaciares y periglaciares son los que garantizan el agua y la vida en las provincias con déficit hídrico crónico, siendo los principales proveedores del líquido elemento para gran parte de la población del país. La reforma nace muerta porque el Estado no puede alegar su propia torpeza para cercenar el derecho a ser escuchado. Cuando la convicción de un pueblo se cruza en la ruta, como ya vimos en las luchas contra Monsanto y contra la megaminería, no hay presupuesto de seguridad ni bufete de abogados que alcance para mover los camiones del saqueo extractivista. ¡Vamos a las imágenes! Finalmente, el 25 de marzo llegó la hora de la audiencia pública sobre la reforma de la Ley de Glaciares en el Congreso de la Nación. Aquí es donde el Estado ha mostrado que nunca pensaron, a pesar de lo previsible, que algún día la ciudadanía quisiera participar masivamente y tener que arbitrar los medios a tal efecto. Tampoco es muy cierto que no pueden hacerlo. Quieren saquear sin riesgos y el tiempo que pierden consultando a la gente, a pesar que aclaran que no es vinculante, es tiempo que necesitan para calmar la avidez del dinero del saqueo por parte de los políticos. Esta vez se metieron con el tema equivocado, con los colectivos y comunidades equivocados, y el resultado fueron miles de formas de censura de la expresión popular, de los conocimientos que son bastante malos para los negocios. Es así sin ningún derecho, pero el miedo a no recibir dólares frescos por el saqueo en forma inmediata los paraliza. De allí que nuevamente fortificaran el Congreso con tropa federal desde la madrugada, burocratizaran el acceso a la audiencia burlándose de desacreditados, aún para la misma, y cientos de miles que se quedaron afuera de la palabra, pero no de la lucha. Como todo medio, solicitamos nuestra acreditación para la audiencia pública con la antelación necesaria, con pelos y señales como corresponde, para cerrarles caminos a la burocracia que está solamente para impedir. Tal fue el grado de terror que genera el que se transmita la verdad de lo que pasa sin los tamices institucionales y corporativos que desde la oficina de prensa nos respondieron con un mail para negarnos el acceso que realmente da vergüenza ajena. La Dirección General de Prensa y Comunicación de la Cámara de Diputados denegó la acreditación de Locomoción TV para la audiencia pública de la Ley de Glaciares del 25 de marzo, so pretexto de una supuesta reducción del espacio asignado para periodistas, priorizando únicamente a los acreditados de la casa, por no decir de la casta. La comunicación oficial firmada por Laura Goicoechea evidencia una alarmante falta de formación profesional al escribir, por ejemplo, la palabra profesionales con C. Una respuesta que utiliza un tono de no está permitido, desconociendo las normas básicas de Netiquette y el trato institucional hacia directores de medios con trayectoria comprobada. Correo finaliza con un sello de Cuidemos el Medio Ambiente mientras se prohíbe el acceso presencial para cubrir la protección de los glaciares argentinos.
Ya desde antes de ello sabíamos que el miedo de los extractivistas y su burocracia de Estado iban a pretender que nuestra cobertura sería frustrada. Una mala ilusión que les abriría más frentes de conflicto de los que están preparados a cubrir. Lo cierto es que ese día en el lugar había espacio suficiente para los medios y que permitieron el ingreso de cámaras de canales que no son profesionales de la casa o de las castas. Eso si realmente los hubiera. No tenemos nada que probar, ya que sabemos bien que confesión de parte es relevo de pruebas. La acreditación denegada es apenas el signo de una patología estatal, el pánico que le tienen a la masividad. Seguimos en los principios de la cuestión. La burocracia puso pelos aún a las coberturas que no les eran convenientes o que sospechaba que no eran de la casa, o mejor dicho, de la casta. Aunque sus sospechas están bien fundadas, sus respuestas no son legales ni adecuadas y la palabra censura se asemeja más a la definición más correcta de su accionar en estos días. El argumento estatal de la sorpresa ante la cantidad de inscritos, más de 100.000 ciudadanos, es una falacia jurídica que intenta encubrir una vulneración flagrante a la participación democrática. El Estado Nacional no podría ni debería alegar su propia torpeza o falta de medios técnicos en pleno siglo XXI para cercenar el derecho del ciudadano a ser escuchado. Incumplimiento del Acuerdo de Escazú, Ley 27.566. Argentina ratificó este tratado internacional que tiene jerarquía superior a las leyes nacionales. El Estado violó específicamente el artículo 7, inciso 1, que obliga a garantizar el derecho del público a participar en los procesos de toma de decisiones de manera abierta e inclusiva. Y el artículo 7, inciso 10, que exige que el Estado establezca condiciones que faciliten la participación del público adaptándose a las circunstancias del proceso en cuestión. Ignorar a miles de inscritos no es un problema de agenda, es un incumplimiento de un tratado de derechos humanos ambientales. La masividad no es un obstáculo, es la prueba del interés público que el Estado decidió ignorar. 2. La violación del principio de progresividad, Ley 25.675. La Ley General del Ambiente establece que el Estado debe avanzar, nunca retroceder, en la protección y participación de la ciudadanía. Al no prever una plataforma técnica capaz de albergar la demanda ciudadana, el Estado incurre en una terrible regresión en materia ambiental. Contar con las herramientas tecnológicas sin utilizarlas para garantizar la voz de 100.000 personas constituye un desvío de poder. Se utiliza la burocracia como un embudo para filtrar todo tipo de disidencia. 3. Doctrina CEPIS de la Corte Suprema de Justicia. El precedente de la Corte es taxativo. La audiencia pública debe ser previa, informativa y de participación efectiva. La efectividad de vida. Si la autoridad de aplicación limita el cupo de oradores o el tiempo de exposición basándose en su incapacidad logística, la participación deja de ser efectiva para convertirse en un maldito simulacro. Vicio de nulidad. Una audiencia que excluye sistemáticamente a la mayoría de sus inscritos bajo pretexto de la cantidad es una audiencia viciada. No hay acto administrativo válido si se amputa la etapa de consulta de la ciudadanía que la Constitución exige. Reforma nace muerta por nulidad insalvable. La masividad de la inscripción no es un accidente del sistema, es el ejercicio soberano del pueblo sobre sus recursos estratégicos, en este caso los glaciares. El Estado tenía la obligación legal de prever mecanismos de oratoria múltiples, sesiones extendidas o plataformas de alta concurrencia. No hacerlo no es un error de cálculo, es una decisión política de silenciar el rechazo social. Estamos ante un acto nulo por falta de publicidad y participación real. Cerraron las puertas porque no tienen argumentos, por terror a que la verdad sea dicha. Entre todas las posiciones que pudieron conseguir los promineros y antiglaciares, que no son muchas tampoco, la que vamos a tomar como testigo es la del secretario de Gestión Ambiental de la provincia de San Juan, Roberto Moreno, que representa el interés de las corporaciones en negar glaciares y ponerle motes como si fuese agua sucia que se congeló. Empezando porque este señor es el representante de una provincia donde se pisotea el ambiente y su cargo es equivalente al del secretario de Estado de Derechos Humanos o de la Secretaría de Bienestar Judío del Tercer Reich. ¡Vamos a las imágenes!
Tiene la palabra ahora Moreno Roberto. Preséntese. Bueno, buenos días. Muchas gracias, señor presidente, a los miembros de las comisiones. Gracias por la oportunidad. Mi nombre es Roberto Moreno. Mi número de documento es 22.227.418. Bueno, la motivación que me tiene acá hablándoles a ustedes es por mi perfil profesional, básicamente. Yo soy geógrafo, geomorfólogo, especialista en estudios ambientales en ambiente periglacial desde hace más de 20 años. En este momento cumplo funciones como secretario de Gestión Ambiental y soy docente investigador de la Universidad Nacional de San Juan. Desde este perfil profesional creo que es necesario ciertas aclaraciones a conceptos técnicos que tienen que ver con el ambiente glacial y el ambiente periglacial, y que tienen que ver con el objeto de protección de la Ley 26639. Acá hay que diferenciar, y desde los aspectos técnicos está estudiado en todo el mundo, y hay algo que hay que asegurar firmemente, que las formas de hielo del ambiente glacial, que son 100% agua, que su génesis o la génesis del hielo tiene que ver con sucesivas capas de nieve que van perdiendo aire y se condensan y forman el neve y después el hielo glacial. Ese tipo de formas que son los glaciares descubiertos, los glaciares cubiertos, los neveros, los manchones de nieve, no está en discusión su protección, que tienen una función hídrica totalmente comprobada y que son susceptibles a los cambios climáticos, a los cambios estacionales y los cambios de temperatura. Esos glaciares no están en la discusión sobre si se deben proteger o no, se deben proteger. Las formas con o sin hielo del ambiente periglacial son las que tienen que demostrarse la significancia hídrica mediante estudios de tercer nivel que están reglamentados en la Ley 26639 y que pueden indicarnos claramente la significancia o la insignificancia hídrica de una geoforma que esté en el Inventario Nacional de Glaciares. Estos estudios de tercer nivel son metodologías aceptadas mundialmente por la Asociación Internacional del Permafrost y por todas las instituciones científicas dedicadas a esto en la Argentina, incluido y en primer término el Yanigla. Yo provengo de San Juan y en San Juan se han realizado los primeros 2 estudios de tercer nivel en glaciares de escombros de la historia de la Argentina. Los glaciares de escombros son acumulaciones de escombros, justamente como lo dice el nombre, que en algún momento, hace miles de años, se infiltró agua y se congeló. Gracias a estos estudios y los estudios a nivel internacional, podemos asegurar que no están interviniendo en el funcionamiento de las cuencas hídricas. La calidad de agua del hielo que se ha podido analizar en estos estudios indica que superan ampliamente los niveles guías para uso y consumo de la humanidad, de los hombres y de los vegetales y de los animales. Insisto, el ambiente glacial no está en discusión su protección. El ambiente periglacial se debe comprobar su significancia hídrica. En San Juan hay instituciones especializadas en estos temas, con profesionales idóneos en el estudio del ambiente glacial y periglacial, y que no intentan trabajar por encima del Yanigla ni por debajo del Yanigla, sino con el Yanigla, con los colegas profesionales que entienden sobre ambiente glacial y ambiente periglacial. Las decisiones que se tomen serán con base científica. Y para terminar, yo formé parte de los oradores en las reuniones del COFEMA y entiendo que hubieran 8 votos en contra, pero también 8 votos a favor. Las votaciones en el COFEMA fueron un empate. Por último, no se trata de proteger menos, sino de proteger mejor. Muchas gracias. Para mostrar la posición de aquellos que defienden a la madre tierra y en particular el agua, elegimos la ponencia de Néstor Marri sobre el particular.
el perito ambiental jujeño desarrolló la importancia de todos los glaciares en el aspecto del desarrollo humano y económico de las personas en una imperdible y didáctica exposición. ¡Vamos a las imágenes! Néstor Omar Ruiz, 13.016.547. Los glaciares tropicales, llamados Andes desérticos por Elianiglia, tienen esa característica. Precipitan menos de 200 milímetros por año en promedio y tienen lluvias, nevadas y granizadas concentradas en el verano. El resto del año, la vida doméstica y silvestre, la humana y sus emprendimientos económicos se nutren de su liberación cotidiana de agua de los ambientes glaciares y sobre todo periglaciares. Voy a comentar dos casos emblemáticos donde colaboro ad honorem, de conflictos en ambientes criogénicos relevados por Elianiglia, que se verían afectados por la modificación de la Ley 26.639 e implicaría nuevos migrantes ambientales. En Ayllo Abralaites, 4 comunidades indígenas asentadas en el piedemonte oeste de las serranías del Aguilar, provincia de Jujuy, en defensa de sus derechos constitucionales y a la consulta previa, libre e informada, posee en su territorio y próximo al filo del cerro un ambiente periglaciar que provee de agua dulce de calidad a una población autosuficiente y próspera, productora agrícola ganadera asentada allí hace miles de años según el registro arqueológico. En Andalgalá, Catamarca, la Asamblea del Algarrobo tiene una causa en la Corte Suprema de Justicia sin resolución. A 7 kilómetros de la ciudad se yergue el cerro. En el mismo y en el open pit proyectado se yergue un glaciar de roca sostenido por el ambiente periglaciar que lo circunda, alimenta incluso al campamento base de la minera. Sus pobladores poseen una rica tradición agrícola que se vería afectada por la contaminación del río Andalgalá y la dispersión de polvos fugitivos, afectando la salud y la economía de los pobladores humanos, domésticos y silvestres. Los ambientes glaciares y periglaciares tropicales argentinos tienen características propias a considerar en cualquier legislación ambiental criogénica. Primero, son remanentes de extintos glaciares blancos, pleistocenos, de escasa visibilidad, porque están cubiertos de sedimentos eólicos holocénicos. Segundo, su masa es pequeña en comparación con los glaciares patagónicos, pero cumplen el mismo rol. Proveen de agua dulce los 365 días del año en las provincias con déficit hídrico crónico, en gran parte de su superficie al oeste de las mismas. Tercero, subsisten por la orientación, forma de yacer, otras geoformas que los aíslan de los factores de ablación, el sol y el viento, la cubierta sedimentaria que mencioné y la altura en que se encuentran. Cuarto, su condición anacrónica climáticamente los hace extremadamente lábiles y de ser afectados no se recuperarán hasta la próxima glaciación. Estos cuerpos criogénicos, por fricción de la base, liberan agua líquida que alcanza la superficie aguas abajo en forma de vertientes, ojos de agua, vegas y bofedales, prestando servicios ambientales determinantes
para la vida doméstica y silvestre. La modificación prevista otorga a un funcionario provincial la potestad de eliminar un periglaciar. Arbitrio ilegal, opuesto a la legislación ambiental, la Constitución Nacional y los tratados internacionales. Esto es un periglaciar que alimenta a 4 comunidades. ¿Eso quieren destruir? Gracias. Muchísimas gracias. Eso los aterra porque saben que esto no termina aquí. Las irregularidades cometidas en la audiencia pública dejan abierto el camino a las nulidades de todo el actuado, ya que el Estado ha convertido un mandato constitucional en un mero simulacro administrativo, violando el Acuerdo de Escazú y la Ley General del Ambiente. La tienen perdida, la audiencia no es vinculante pero es obligatoria y la masividad de más de 100.000 personas los puso contra la espada y la pared. Los más de 100.000 son la punta de un iceberg, de ese mismo hielo y agua que defendemos, y el preludio de una batalla que reactivará miles de causas que hoy duermen en la Corte Suprema empantanando la ley a niveles gubernamentales y territoriales. Lo vimos en 2013 con Monsanto, cuando la convicción de un pueblo se cruza en la ruta, no hay presupuesto de seguridad ni estudio de abogados que alcance para mover uno solo de sus malditos camiones envenenadores. El costo de la ilegalidad lo terminan pagando ellos, mientras la resistencia se hace fuerte en cada día de espera. La reforma ha nacido muerta. El nivel de resistencia los aterra porque saben que no pueden dispararnos a todos y eso les da la batalla perdida de antemano. Mientras la economía real cruje bajo un ajuste sin precedentes, la dirigencia política argentina ha montado un espectáculo de triunfalismo apresurado sobre un escenario judicial que todavía está lejos de definirse. El reciente fallo de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, que suspendió temporalmente la ejecución de la sentencia contra YPF y frenó el manotazo de Burford Capital sobre las acciones de la petrolera, desató una competencia de relatos entre la Casa Rosada y la gobernación de la provincia de Buenos Aires, tan patética como inverosímil. Por un lado, el presidente Javier Milei intenta capitalizar el fallo como una victoria personal y un hecho histórico. Sin embargo, detrás de la épica libertaria se esconde un error estratégico peligrosísimo. Al festejar un supuesto ahorro basado en las cifras de los demandantes, el Ejecutivo validó públicamente una deuda de $18.000 millones que todavía es objeto de litigio. Festejar una suspensión técnica influenciada más por el pragmatismo geopolítico de la era Trump y la reciprocidad diplomática que por amor a la Argentina, como si fuera la anulación del juicio, es una irresponsabilidad que pone un piso de hormigón a las pretensiones de los fondos buitres. Por otro lado, el gobernador Axel Kicillof utiliza el fallo para intentar blindar su gestión pasada, apelando a una amnesia selectiva sobre las desprolijidades procesales que nos llevaron al borde de este embargo histórico. Ambos sectores celebran en el centro del ring al final del round 14, bajando la guardia y tirando facha, sin advertirle al ciudadano que la verdadera espada de Damocles sigue colgando sobre el patrimonio nacional. Por ahora el control de la empresa sigue en manos del Estado y el Discovery que pretendía extorsionar al país ha sido desactivado, pero ganar tiempo no es para nada ganar la pelea. En julio, cuando los disfraces se caigan y la justicia norteamericana emita su fallo definitivo, el champán que hoy destapa la política se les puede volver vinagre. ¡Vamos a los informes! PF, el fallo del segundo circuito y el freno al manotazo de las acciones. Este viernes 27 de marzo, mientras el oficialismo intenta colgarse medallas, en Nueva York se definió una tregua técnica que le da aire a la Argentina, pero sobre todo, que pone límites al avance de Burford Capital. La resolución de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito es un golpe de realidad para los que ya se relamían con las acciones de la petrolera. Se les caen muchas cosas a los buitres y a su servidora la jueza Loretta Presca, ya que la cara de vergüenza no se les cae nunca. Las claves del nuevo escenario. Anulación del desacato. Se terminó la presión de Burford Capital para sancionar al país por no entregar los correos y mensajes de los funcionarios. El famoso Discovery. La Cámara desactivó formalmente la amenaza de declarar a la Argentina en desacato, una carta que los buitres usaban para extorsionar judicialmente. El factor Trump y la geopolítica. La intervención del Departamento de Justicia de Estados Unidos fue determinante. A través de un amicus curiae, advirtieron que el avance de la jueza Presca sobre activos soberanos sentaba un precedente peligroso para la reciprocidad diplomática.
No fue por amor a la Argentina, fue por pragmatismo estatal yanqui. Blindaje de las acciones. A diferencia de las suspensiones administrativas anteriores, esta es una orden judicial directa que frena la entrega obligatoria del 51% de las acciones de YPF que Presca pretendía usar como forma de pago. El control de la empresa sigue en manos del Estado por ahora. Calendario hasta el segundo semestre. Se fijó el 22 de julio como fecha límite para presentar los argumentos finales de la apelación de fondo. Esto significa que los 16.100 millones de dólares quedan legalmente congelados al menos hasta la segunda mitad de 2026. El respiro político. En medio de escándalos internos y con una aprobación en mínimos históricos según los últimos datos de Atlas Intel, este fallo le permite a la Casa Rosada desviar la atención y vender un éxito en la defensa de los activos, aunque la cuestión de fondo siga siendo una espada de Damocles. Por más que celebren a puro champán, lo de ganar tiempo no es ganar la pelea. La estructura del saqueo y el grillete de la deuda siguen ahí, pero hoy se les escapó el botín de las manos a los que ya se sentían dueños de nuestra energía y a los buitres que pretendían cargar sobre nuestro pueblo la ambición de sus avaros accionistas. Les polítiques y su exitismo vendiendo la piel del jabalí que no cazaron. Mientras la economía real cruje bajo un ajuste sin precedentes, la dirigencia política argentina ha decidido montar un espectáculo de triunfalismo apresurado sobre un escenario judicial que todavía está lejos de definirse. El reciente fallo de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, que suspendió temporalmente la ejecución de la sentencia contra YPF, ha desatado una competencia de relatos entre la Casa Rosada y la gobernación de la provincia de Buenos Aires. El triunfo según el presidente de la nación. Javier Milei, en sus declaraciones recientes en Paternal, intentó capitalizar el fallo como una victoria personal contra Burford Capital. Sin embargo, en su afán por mostrar gestión, el presidente cometió un error estratégico. Validó públicamente una deuda de 18.000 millones de dólares. Al celebrar un supuesto ahorro basado en la cifra que pretenden cobrar los beneficiarios del fallo de la jueza Loretta Presca, el Ejecutivo Nacional está reconociendo una tasación que todavía es objeto de litigio. Festejar una suspensión técnica de la ejecución como si fuera la anulación del juicio es, cuanto menos, una irresponsabilidad institucional que puede costar cara en las próximas instancias. Celebrando la nada misma como si hubiera echado a los ingleses de Malvinas. El discurso del presidente de la nación, Javier Milei, fue un monumento al triunfalismo apresurado y al mesianismo económico. En una cadena nacional que apenas arañó los 8 minutos, el mandatario intentó venderle al país una victoria jurídica inexistente, calificando el fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York como un hecho de trascendencia histórica y sin precedentes. Según su patético relato, la pericia de su equipo logró torcer un destino de humillación, pero detrás de la épica libertaria se esconde un reconocimiento peligroso. Al festejar un supuesto ahorro de 18.000 millones de dólares, Milei no hizo más que validar oficialmente la tasación de los buitres de Burford Capital. Al ponerle ese piso de hormigón a una deuda que todavía está en litigio, el Ejecutivo Nacional le regaló una herramienta política y judicial a los demandantes, transformando lo que es apenas un suspenso técnico en un festejo nacional que ignora que la espada de Damocles sigue colgando sobre el patrimonio de los argentinos. Fiel a su estilo, el presidente no desaprovechó el horario central para subir al ring a sus rivales de turno, mencionando con nombre y apellido a Cristina Fernández de Kirchner y al gobernador Axel Kicillof, a quienes acusó de sumir al país en una aventura suicida y de practicar un nacionalismo barato de pacotilla. Sin embargo, lo que el jefe de Estado omite deliberadamente es que su propio patriotismo de inversiones hoy depende exclusivamente de la benevolencia geopolítica de la justicia norteamericana en la era Trump. Estamos ante un escenario donde el Ejecutivo celebra haber levantado los platos rotos, mientras la gobernación de la provincia brinda por una legalidad de lo actuado que solo existe en su imaginación. Otra desvergüenza más a la cual les polítiques vernáculos ya nos tienen acostumbrades, pintando de gesta nacional lo que ni se le parece. El presidente de la República mostró que por algo es el primer magistrado de la nación, su desvergüenza e hipocresía son proverbiales, algo que ningún ciudadano tiene como él en su acervo. El cinismo del gobernador de la provincia. Por su parte, el gobernador Axel Kicillof utilizó sus redes sociales para afirmar que el fallo de la Cámara deja en evidencia años de mentiras sobre la expropiación de 2012. Desde Locomoción TV señalamos la amnesia selectiva del mandatario provincial. Si hoy la Argentina depende de un centro geopolítico en la era de la administración Trump es, precisamente, por las desprolijidades procesales cometidas durante su gestión como ministro de Economía.
Reivindicar la legalidad de un proceso que nos tiene al borde de un embargo histórico es una muestra de cinismo político que solo busca blindar su propia imagen ante el fracaso judicial en Manhattan. El round 15. Julio en la realidad. Tanto les paraques de la ultra como los comunicadores parapoliciales han coincidido, extrañamente, en un brindis absurdo. Unos para glorificar la gestión heroica de Javier Milei y otros para salvar la ropa de la gestión soberana de Axel Kicillof. Ninguno de estos aparatos de propaganda le advierte al ciudadano que el 22 de julio se termina esta tregua. Ese día, cuando la Cámara de Apelaciones deba tratar el fondo de la cuestión, es decir, si la Argentina violó o no el estatuto de YPF, se verá si este festejo no fue prematuro. Están celebrando como Apollo Creed en el centro del ring al final del round 14, bajando la guardia y tirando facha, sin darse cuenta de que todavía falta el asalto final donde se decide quién termina realmente en la lona. En julio, cuando se caigan los disfraces y la justicia de Estados Unidos emita su fallo definitivo, el champán de hoy se les va a volver vinagre. El paso de simple mortal a funcionario público parece haber transformado a Manuel Adorni en una deidad que se autopercibe por encima de la obligación de rendir cuentas. Este informe expone la metamorfosis de un hombre que antes vivía de preguntar y que hoy, instalado en la estructura del Estado, se refugia en una soberbia que intenta suplir sus evidentes limitaciones intelectuales y de talento. El centro de la polémica son sus recientes y oscuros viajes a Punta del Este ante las consultas sobre el uso de los recursos que rozan lo público para fines privados. La respuesta del jefe de gabinete y vocero no ha sido la transparencia, sino el contraataque y la exigencia de disculpas a la prensa. Adorni pretende que la sociedad acepte interpretaciones creativas de su situación patrimonial y de sus gastos, alegando que se trata de actividades de su vida privada que solo discutirá ante la justicia mientras evita explicar activos que no figuran en su declaración jurada. En el cinismo de quien niega dádivas, pero también se niega a mostrar facturaciones, afirma haber pagado su proporcional en vuelos privados sin aportar prueba alguna de ello. La oscuridad de estos movimientos, sumada a los cruces violentos con periodistas de diversos medios, marca la fecha de vencimiento de un relato que se sostiene únicamente por el blindaje oficialista. El hombre que ayer era un periodista común hoy utiliza el silencio judicial para no dar las respuestas que la sociedad necesita y merece, demostrando que la impunidad es el último refugio de quienes no pueden explicar su propio ascenso burgués desde su llegada a la función pública. ¡Vamos a las imágenes! Increíblemente, un tipo que era un periodista simple, común y corriente, un simple mortal como nosotros, recibe una cuota de poder importante en el Estado y en vez de plantearse que debe responder por cada gasto oscuro a la sociedad, responde con tweets, pide que le pidan disculpas y además les responde a otros que son simples periodistas y no jueces. Este señor, hablamos del jefe de gabinete Manuel Adorni, parece que se supone que es un dios, un César, uno que desde el 10 de diciembre de 2023 pasó de ser un homeless a ser un burgués, además quejándose de que le pregunten los periodistas o la sociedad lo que hace con su plata. Esta autopercibida deidad indica en todo momento que no va a responder sobre ciertos activos que no figuran en su declaración jurada, pero sin embargo acusa de mentir a todo el mundo. El limitadísimo jefe de gabinete, vocero y viajero deslomado no puede ni quiere explicar sus nuevas propiedades, pero eso tiene una fecha de vencimiento que es la misma de su declaración jurada anual. A toda pregunta que le hicieron periodistas sobre el particular contestaba que no iba a responder porque sería interferir con la justicia. Y cuando le preguntaron si la sociedad no merece saber sobre lo oscuro de sus viajecitos de ida y vuelta a Punta del Este, él respondió contraatacando con tweets y pidiendo que los periodistas se disculpen. Sí, señor Adorni, lo único que falta es que nos disculpemos porque usted usó el avión presidencial como un Uber para llevar a su señora esposa. Usted es un genio. Evidentemente, como todo funcionario que no puede explicar nada, salta con la soberbia que suple sus limitaciones, desinteligencias y faltas de talento que no son nuevas. Sobre todo, tuvo fuertes cruces con periodistas del Destape, La Nación y MDZ contra los que Adorni lanzó acusaciones a su falta de ética y capacidad de los mismos, justamente él, y exigiéndoles una interpretación creativa de sus declaraciones juradas cuyo vencimiento será para alquilar balcones. Sobre el viajecito a Punta del Este mantiene la oscuridad del mismo planteando la cosa en términos que rozan lo cínico. Define el viaje como una actividad de vida privada con sus hijos.
niega la existencia de dádivas, afirma haber pagado su proporcional de los costos del bono privado. Rechaza dar detalles de la facturación a la prensa, alegando que es una transacción privada y que solo responderá ante la justicia. Este señor es de lo que no hay. Nuevamente, Adorni se dio el gusto de patear todo para adelante y hacerle sentir que él es muy macho y que, como lo banca el gobierno, puede hacer lo que quiere y ser impune, aun con sus limitaciones intelectuales a cuestas. El hombre que antes vivía de preguntar, hoy se refugia en el silencio judicial para no dar respuestas. Un clásico de la metamorfosis del poder. Hasta aquí llegamos con esta 101ª emisión regular de Locomoción TV Noticias, la que esperamos haya sido de vuestro agrado. Sin otro particular, será hasta la próxima, amigas y amigos.